¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya son las 3:30 de este miércoles 18 de diciembre y aquí comienza Punto Noticias. Y nos vamos directamente a esto que ocurrió esta misma mañana, que es el Congreso que aprobó un reajuste al sector público y que quedó listo para ser ley. Esto estableció un alza del 2,8% en los sueldos de hasta 3 millones de pesos brutos mensuales y de 1,4% para las remuneraciones superiores. Por 76 votos a favor y 66 en contra, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el reajuste salarial a los funcionarios del sector público, por lo que quedó listo para ser promulgado como ley. El reajuste establece un alza de 2,8% en el sueldo de los trabajadores que ganan hasta 3 millones de pesos brutos mensuales y de 1,4% para los sueldos superiores a esa cifra, excepto el presidente de la República, parlamentarios, contralor, jueces de la Corte Suprema y los grados primero y segundo del Poder Judicial. Además, estableció un bono de 30.000 pesos durante un año para los sueldos menores a 519.000 pesos. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de hecho, explicó esto en un hilo de Twitter. Explicó, como les decíamos, el alcance de los acuerdos. Ahí lo vamos a ver en pantalla. Dice: buenas noches. De regreso de Valparaíso tras un largo día en el Congreso, puedo contarles que hemos logrado acordar y aprobar el reajuste de remuneraciones para las trabajadoras y trabajadores del sector público. Se trata del reajuste más acotado desde 2002 y se hace aplicando un criterio inédito de escala según renta, más reajuste para quienes ganan menos y menos para quienes ganan más. Como parte del acuerdo, se aumenta el rango de sueldo propuesto inicialmente para acceder al reajuste completo. Ingresos de hasta 3 millones de pesos brutos recibirán un aumento de 2,8%, es decir, 0,1% sobre la inflación, y quienes superan ese monto, un 1,4%, es decir, un 1,3% por debajo de la inflación. A su vez, el reajuste hace un esfuerzo especial por los y las trabajadores y trabajadoras de más bajas rentas. Así, quienes reciben una remuneración menor a 500.000 pesos tendrán un bono especial con el que podrán acercarse o sobrepasar esa barrera de ingresos mensuales. Termino por recordar que este acuerdo se da en un contexto económico complejo, donde la preocupación de miles de chilenos y chilenas es la de no perder su trabajo y su sueldo. Por eso creemos que este reajuste es el más restrictivo desde 2002. Es una señal alineada con esta realidad del país. Eso es la noticia que se dio esta mañana. Pero vamos a conversar de otras noticias también, específicamente respecto de los lamentables casos policiales que se han dado en las últimas 2 semanas que involucran a mujeres. Y para eso vamos a conversar con Javiera Canales. Ella es abogada de la Corporación Miles, que nos acompaña ahora en estudio. ¿Cómo está, Javiera? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Partamos primero con el caso de Xaviera Rojas, esta mujer que fue encontrada durante el fin de semana en un canal de San Bernardo, folclorista además, que se dirigía de hecho al Centro Cultural, entiendo, y que fue abordada por 3 sujetos que finalmente terminaron dándole la muerte. ¿Cuáles son sus primeras reacciones desde la Corporación Miles respecto a este caso? Que es sumamente lamentable, una pérdida más. Es lamentable además visibilizar de que esto sigue pasando, que hay una epidemia, que por parte de las autoridades ministeriales tampoco se ha tomado la seriedad ni se ha decretado una alerta, que desde el movimiento feminista hace varios meses que ya venimos solicitando que se cree una alerta respecto de la epidemia de femicidios que están ocurriendo. Y lamentablemente digo femicidio con Xaviera, pero para la justicia no va a ser femicidio, porque nuestra legislación actual es demasiado restrictiva con el tipo penal del femicidio. ¿Eso creen ustedes que es algo que debería cambiar? Que debiese cambiar, y que actualmente hay un proyecto de ley en el Senado, el conocido como Ley Gabriela, de la chica que murió el año pasado. Murió ella y su madre por un pololo que ella tenía y que iban en cuarto medio. Xaviera tampoco se acoge a la estadística del CERNAMEC ni del Ministerio de la Mujer como contabilizable en los casos de femicidio, dado que las personas con las que que la asesinaron no tenía un vínculo de convivencia ni tampoco eran sus cónyuges. ¿Podemos recordar cuáles son las características que debería tener para ser tipificado como femicidio? Para que, según el Código Penal chileno, será femicidio todo aquel que mate a su conviviente o a su cónyuge. Es decir, es necesario que estén bajo el mismo techo, digamos. En definitiva, es el parricidio, pero a la mujer. Es sumamente restrictivo. Esta modificación fue meramente decorativa y no tuvo ningún cambio estructural que lo que veníamos solicitando. El femicidio ocurre
y es la contabilidad que nosotras tenemos. En Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género tiene una contabilidad de aproximadamente 44, 46 femicidios de este año y nosotros tenemos 64. ¿Por qué se produce esa diferencia? Se hace esa diferencia porque lo que nosotros entendemos como femicidio y lo que se entiende también la legislación comparada como femicidio es aquella muerte de una mujer por motivos de odio al género o por motivos de odio por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, podemos incluir en este caso a las lesbianas, por ejemplo el caso de Nicole Saavedra, podemos incluir en este caso a mujeres que, por ejemplo, son trabajadoras sexuales, en definitiva aquellos que salen de la norma y excede el espacio público. Por ejemplo, Saavedra estaba en el espacio público y por salirse de la norma y estar en un horario que quizá para muchos, pero era fin de semana, era temprano, qué sé yo, ella iba a dirigirse a estudiar, sin embargo fue repelida por 3 personas y uno de ellos le causó la muerte, que es lo que hasta el momento sé que está prófugo. Respecto a este caso, ¿ustedes tienen contacto con la familia? No. En este caso en particular nosotros no tenemos contacto con la familia, sin embargo nosotras asistimos a mujeres que son víctimas de violencia en contexto de pareja y también víctimas de violencia de género, porque la violencia de género es mucho más que la violencia íntima y el espacio íntimo donde las mujeres se desarrollan. No solamente esa violencia viene desde el espacio íntimo, desde mi pareja o violencia intrafamiliar, porque muchas veces se confunde la violencia intrafamiliar con la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres sucede en otro espacio además del familiar. Sucede en el trabajo, sucede en el espacio público, en cualquier espacio, y eso en definitiva es lo que nosotros contabilizamos como femicidio. Aquellas mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujeres y donde hay un motivo de odio hacia el género femenino. En el caso de Saavedra particularmente hay un detalle que es bastante terrible, escuchar lo que es este mensaje que envían los perpetradores hacia la familia de ella, diciéndole: papá, llegué, como si ella hubiera llegado realmente al lugar al que se dirigía. ¿Cómo califican ustedes esto y lo ven en otros casos? Sí, lamentablemente siempre que hay como una revuelta feminista a propósito ahora de las tesis o del 25 de noviembre, donde fue el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el patriarcado responde más fuerte, con más violencia. Y siempre pasa esto. Hace años atrás, cuando ocurrió el Me Too, hubo mucha funa y muchas denuncias y una proliferación de denuncias. Y en definitiva es eso, las mujeres cuando sienten que hay solidaridad entre ellas y que, me pasó lo mismo, comienza esta epidemia de denuncia y todo. Nosotros tenemos el mail y el teléfono colapsadísimo, todos los días recibimos denuncias, pero lamentablemente los delitos comienzan a ser más violentos, responde con mayor fuerza y vemos características un poco psicópatas respecto de los casos de personas que no tenían, iban a un objetivo y ella, por ejemplo, iba a ejercer su oficio y que fue en definitiva castigada por estas personas que no solamente contentos quedaron con asaltarla, sino que también la mataron. Justamente respecto de estas funas que ustedes dicen que les han llegado, estas denuncias, en el fondo, ¿cuál es el protocolo que ustedes tienen para tratar estas denuncias? El suspiro, ¿qué pasó? Es que son muchísimas y esto también responde a que el sistema judicial chileno no está acorde a los tiempos actuales. Lamentablemente el estándar de convicción probatoria en materia penal es súper alto y muy pocas veces en delitos sexuales o en delitos de violencia de género es posible reunir las pruebas suficientes para poder acreditar eso. Entonces lamentablemente las personas acuden a este tercer o cuarto poder, que le llaman como a lo público, a lo social, al castigo social. Sin embargo, muchas veces, muy lamentablemente, salen más perjudicadas que beneficiadas. ¿Por qué? Porque lamentablemente es mucho más fácil comprobar que afectan mi honra si no hay una sentencia judicial que diga lo contrario, que yo pueda acusar que tal o cual persona me violó. Y respecto de las funas, ¿ustedes han visto un incremento después de qué tipo de después de algún tipo de noticia o de algún tema que haya pasado en la sociedad, por ejemplo? En general, siempre que existe como una revuelta feminista, el Me Too, cuando muchas mujeres se atreven a hablar y muchas mujeres se atreven y existe como esta solidaridad, y el tema de las tesis ya fue transversal, o sea, de todos los sectores políticos, transversalmente, todos los grupos etarios, comienzan las mujeres a sentir que también le pasó, entonces también puedo hablar,
y ya hemos tenido la segunda ola que tenemos de llamados de mucha gente que ahora sí quiero denunciar, ahora sí tengo la fuerza suficiente, ahora sí me siento acompañada. ¿Es una especie de catarsis, sí, consideran ustedes? Sí. Cada vez que pasa esto, del 25 de noviembre generalmente, o el 19 de diciembre, el Día Nacional del Femicidio, el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, generalmente hay harta revuelta feminista, hay harta revuelta como en términos de denuncia, esto no es normal, problematicemos, no normalice tal conducta. Sin embargo, a propósito del estallido de las tesis en particular, ha sido algo que, al menos yo, desde mi permanencia en Corporación Miles, que ya van a ser 2 años, nunca lo había visto. Estamos conversando con Javiera Canales, ella es abogada de la Corporación Miles. Javiera, le quiero llevar a otro lamentable muerte dentro del mundo de las comunicaciones, de hecho, de Albertina Martínez. Ella era fotógrafa y también entiendo que trabajaba como iluminación dentro de un canal de televisión. Fue encontrada fallecida dentro de su casa y se está investigando el hecho de que haya desaparecido discos duros, computadores. De hecho, esta mañana en Hola Chile, su pololo conversó con nosotros. Lo quiero llevar a ver las declaraciones que dio a nuestro canal. Hoy día, hace un mes la última vez que la vi, que estuve con ella, almorzamos y nos despedimos. No sé, fue el día 14, el mes pasado. Y nada, pues no me despedí de ella y no la vi nunca más. ¿Cachai? No supe nunca más. Después todo el martes y miércoles, o sea, lunes y martes nos comunicamos por WhatsApp, por correo, por teléfono, eso, ¿cachai? Y ya el miércoles no le empezaron a llegar el mensaje, el miércoles ella no trabajaba. Y no le llegaron los mensajes y no pensé nada raro, ¿cachai? No pensé que algo malo podía haber pasado. Le dije a mi mamá que le había conseguido un cerrajero para que fueran a cachar la casa. Y nada, pues, de mediodía el cerrajero llegó, abrió la puerta y la encontraron ahí botada en su casa. ¿Han podido tener acceso a las imágenes de cámara de seguridad? Mira, nosotros no, la hermana es la que tiene el contacto con la policía y ya le da la información, ¿cachai? Y ellos me cuentan a mí lo que pasa y lo que pasó, pongamos, esos días que a ellos les mostraron unas fotos de las cámaras y se ve una persona que subió, se ve una persona que bajó con otra ropa que era ropa mía. Y esa persona llevaba mochila de ella y cosas de ella que le robaron su cámara, el computador y otra ropa, o sea, no ropa, joyas, ¿cachai? Un reloj. Información no han dado mucho, solamente que los tienen identificados las personas y que las buscan, ¿cachai? Y nada, es terrible lo que pasó, ¿cachai? Ella no se merecía esto, ¿cachai? No, era una buena persona, sí, esa es la weá, ¿cachai? Y ocurrió así de repente, bueno, la weá mala para todos. Somos una familia re chica, pero lo hemos pasado súper mal. Ahí veíamos las declaraciones de Ricardo, el pololo de Albertina Martínez, que conversó esta mañana con nuestro matinal Hola Chile. Él decía, Javiera, que se siente un poco abandonado, digamos, y que la Fiscalía en el fondo no le responde. ¿Es normal esto en casos en los que ustedes hayan visto, por ejemplo, en la Corporación? Lamentablemente, cuando muere una mujer, aparentemente sola, o cuando muere una mujer que es difícil, o en definitiva cualquier delito en contra de mujeres, al menos de la experiencia que tenemos nosotros, y quizás un poco difícil la investigación, siempre se toma la hipótesis más sencilla. Este no es el primer caso que se hace público y que primeramente se atribuye el suicidio. En otro caso, hace 2 años atrás también, Doris Andaur, que fue matada por su pareja, o sea, que familiares dicen que fue matada por su pareja, también inmediatamente, se suicidó, se suicidó. Porque esa es la respuesta más fácil. Sin embargo, luego en la investigación, cuando se empieza a hacer ruido, cuando la gente empieza a movilizarse y empieza a exigir, oye, necesitamos acuiciosidad, me sale mal la palabra. Acuiciosidad, sí. Perdón. Respecto de la investigación y que en definitiva se realice profesionalmente. Parece que robaron. Al parecer la bala salió por la parte trasera y no por el frontis, donde generalmente la gente comete estos actos. Entonces, en definitiva, lamentablemente, siempre las mujeres, cuando nos vemos envueltas en delitos violentos, somos más relacionadas a lo temperamental, se suicidó.
como primera hipótesis a descartar, en vez de tomar como primera hipótesis que existan terceros involucrados en definitiva en la relación de los hechos. Javiera, de hecho, Reporteros Sin Fronteras, que es este grupo internacional, digamos, de periodistas, están pidiendo que se investigue de forma minuciosa este caso por la desaparición de su disco duro, de sus computadores, y porque se sabe que Albertina estaba reporteando bastante las cosas que estaban pasando en las marchas del estallido social. Entonces, ¿qué responde usted y qué cree usted que debería pasar con esta petición de Reporteros Sin Fronteras? Que en definitiva, así como Albertina y como todas las muertes violentas en contra de mujeres, tienen que haber una investigación diligente, una investigación con altos estándares que la misma Fiscalía dentro de sus circulares se obliga en delitos violentos en contra de mujeres. También en delitos relacionados con violencia sexual. Son delitos que, si bien están normativamente en los códigos y en las leyes especiales, dentro del Ministerio Público existen circulares especiales para una debida diligencia en este tipo de delitos, porque se sabe y porque en definitiva es de conocimiento público de que generalmente se puede atribuir a otras aristas, por ejemplo, el odio al género. Javiera, justamente según lo que veíamos de Ricardo, el pololo de Albertina, esbozaba un poco este como abandono de la Fiscalía, pero Priscila Martínez, que es la hermana de Albertina, habló también en la mañana con Hola Chile y dijo algo bastante parecido. Escuchemos lo que nos dijo. ¿Ha avanzado algo la investigación del asesinato de tu hermana? Mira, en relación a avances, por el mismo desconocimiento que tenemos y por la poca información que nos ha dado, creemos que en realidad no ha avanzado. El otro día llamé al call center para preguntar por qué todavía no me habían aprobado el trámite de las diligencias y me trataron pésimo. Me dijeron que no había ni siquiera un RUT asociado, al RUT de mi hermana. Me dijeron, no existe eso, ¿sabe qué me está hablando, señora? Prácticamente me dijeron que estaba rayando la papa. Hubo un robo. Hubo robo de especies de valor. Es que, mira, lo que pasa es que nosotros creemos que hubo robo. ¿Por qué? Porque Fiscalía tampoco S9 nos ha dicho si esos objetos están siendo investigados o los tienen ellos como medio de prueba. Cuando yo tomé declaración, ellos me mostraron la imagen de una persona que se había mostrado por cámaras. Pero eso fue, pero no me dieron nombre, no me dijeron nada. Y se ve en las cámaras a este hombre ingresar y bajarse en el piso 12. ¿Se ve salir a este hombre con especies? Sí, se ve. ¿Y se ve cargando algún bolso, bulto? ¿Cuánto rato después sale? Aproximadamente tiene que haber estado como una hora. Una hora. Y él me imagino que llega sin nada y se va con algo. Claro, porque la imagen, porque no es el video completo, la imagen muestra al sujeto subir con un casco, sale del ascensor, al rato después entra, pero entra con una mochila, con una chaqueta, con cosas. Bueno, Priscila dice dentro de las declaraciones que da a Hola Chile que si no tienes plata para pagar un abogado privado, es bien difícil que avance esto. De hecho, el pololo de Fernanda Maciel, Petersen, también decía más o menos parecido, ¿no? Que en el fondo tuvo que ir a tocar la puerta de los medios de comunicación para que avanzara el caso del asesinato de su polola. Entonces, ¿esto es algo frecuente? Sí, lamentablemente la parte querellante, que en definitiva es la parte que vela por los derechos de las víctimas, no es una parte esencial dentro de los procesos judiciales. La parte esencial es que exista defensor, por eso existe la Defensoría Penal Pública y que exista el fiscal. Puede existir o puede no existir la parte querellante. Sin embargo, a propósito de este tipo de delitos violentos, es totalmente necesario de que se visibilice aún más las características propias de este tipo de delitos, y desde Corporación Miles también lo visibilizamos de esta forma, y por eso es que ofrecemos el acompañamiento y el patrocinio judicial a mujeres víctimas de violencia de género en términos generales y también de violencia sexual. Específicamente respecto de esta petición que hace Reporteros Sin Fronteras, ¿qué se puede hacer respecto de la investigación? Porque se trata de, seguramente, imágenes que tal vez un poco dejan mal parado a ciertos, tal vez, organismos del Estado. Pero son estos mismos organismos que van a tener que investigar este caso. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Lo que se puede hacer, me parece bochornoso que hasta la fecha, con
con la alta connotación pública que ha tenido este caso, no exista un número de RUC, le llama la hermana. El número del RUC es el número que se le asigna a una causa dentro del Ministerio Público y es por medio del cual uno le hace el seguimiento y las investigaciones, se solicitan órdenes de investigar y en definitiva se trabaja, ¿ya? Que no exista un número de RUC para una causa por un delito tan violento a la fecha, devela solamente falta de una diligencia gigantesca. Pero ¿qué es lo que se puede eventualmente hacer? Que se patrocine por medio de un abogado o una abogada y que en definitiva se soliciten diligencias de investigación. La Cámara habla mucho de la Cámara, entonces me imagino que la Cámara está en poder de la familia, entonces aportar la Cámara, que se haga un peritaje antropomórfico respecto a si es que existen o no algunos sospechosos, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas, lo que falta es voluntad. Estamos conversando con Javiera Canales, ella es abogada de la Corporación Miles. Javiera, le quiero llevar a otro caso que tuvo resolución hace poco, ¿no? Y que a lo mejor podemos discutirlo, da luces a algo que podría pasar y que debería pasar tal vez en otros casos. El caso de Margarita Ancacoy, que hay 4 de los involucrados que fueron sentenciados a presidio perpetuo, uno es calificado y otro simple, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje envía esta sentencia por este caso en particular al resto de las mujeres o al resto de los casos de mujeres que también fueron asesinadas? Es que también ahí hay una arista que me gustaría destacar, en definitiva, que no porque tengamos penas más duras significa que estos delitos van a disminuir. Evidentemente hay una suerte como de justicia social de que quiero que esta persona quede en la cárcel, pero hay países como El Salvador, como Guatemala, que tienen normativa de protección hacia las mujeres súper alta, súper buena, con penas de 50 años, 40 años en caso de femicidio. Sin embargo, son los países que tienen más altas tasas de violencia contra las mujeres. Entonces no pasa por las leyes. No pasa por el sistema punitivo, también pasa por la prevención y porque en definitiva se tomen por medio de políticas públicas serias la problematización de este problema que sufrimos todas las mujeres, independiente de nuestra etnia, independiente del estrato socioeconómico. Lo sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Nacemos en definitiva de una forma más vulnerable y en el caso de Margarita, ella salía a las 5 y algo de la mañana a su trabajo, se dirigía a su trabajo y esos son horarios que no están hechos para las mujeres. A propósito del estallido social, muchas pancartas lo decían, las mujeres tenemos toque de queda desde siempre. Siempre hemos sabido de que no podemos estar en un horario en particular, no podemos andar solas si está oscuro. Entonces esto me alegro principalmente por las familias, pero esto va a seguir ocurriendo si no se toman medidas preventivas y si en definitiva el Servicio Nacional de la Mujer no toma de forma más fuerte tal vez. Más... Claro, que no encuentro la palabra porque ya es demasiado, porque los centros de la mujer atienden solamente violencia en contexto de pareja. Hay solamente un centro que atiende de forma interdisciplinaria, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Pero es uno para toda la región metropolitana, con una abogada, con 3 psicólogas, con una psiquiatra. Y en Santiago, ¿cuántas vemos? ¿Cuántas mujeres vemos? ¿3 millones de mujeres? Entonces, no responde y sigue involucrándose solamente con la violencia íntima que ocurre hacia las mujeres. Pero la violencia ocurre, por ejemplo, en el caso de Margarita, en el espacio público. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué forma preventiva hacemos con eso? Le damos 50 años, 100 años a la gente que hace esto, pero es evidentemente preventivo, va a generar que esto ponga a salvo a otras mujeres que tienen que dirigirse a su trabajo en el mismo horario. Bueno, el crimen de Margarita Ancacoy fue en junio del año pasado y recién ahora, me parece que el 12 de diciembre apareció la sentencia, digamos, y se terminó finalmente el juicio. ¿Es normal que se demore tanto? Sí, es muy normal, de hecho se demoró poco. En este caso se demoró poco. Se demoró poco porque además ellos fueron tomados en prisión preventiva inmediatamente. Es algo que no ocurre. No ocurre porque la etapa de investigación se tienen que separar en etapas investigativas de formalizada y formalizada. La etapa de formalizada puede durar lo que el fiscal crea que sea suficiente y la etapa formalizada puede durar con un máximo de 2 años. Pero en la etapa de formalizada donde ocurre casi toda la investigación. En este caso, como era un delito flagrante, fue tomado y fue formalizado inmediatamente, pero cuando... Esos son los menores casos, pero ¿qué pasa con las mujeres que denuncian violencia? En promedio las mujeres se demoran en denunciar la violencia en contexto de pareja 7 años. 7 años en total. En términos, en promedio. En promedio. En promedio. O sea, hay algunas que es mucho más tiempo lo que se demora. Unas que no denuncian nunca, u otras que en definitiva denuncian a la primera. Va a variar, pero en promedio son 7 años. Esa mujer no va a tener prueba, porque ocurre en el espacio íntimo. En este tipo de delitos en contra de las mujeres,
o las violaciones, no hay cámara, no hay testigo, y el estándar de convicción probatoria, como ya había dicho anteriormente, es elevado, es el mismo contra un delito contra la propiedad, por ejemplo. Entonces, en el caso de Margarita Ancacoy, ocurrió en el espacio público donde habían cámaras, donde habían testigos, donde se escucharon gritos. Entonces, la investigación va a ser un poco más breve, pero los juicios en general, las investigaciones duran en promedio entre 1 año y medio y 3 años, entre el periodo de investigación. Javiera, le quiero llevar a un tema de último minuto porque al parecer detuvieron al presunto autor material del homicidio de la joven folclorista Xaviera Rojas, de la que hablábamos hace un rato. Evidentemente hay que ver cuáles son las investigaciones que se pueden hacer al respecto, pero era la persona que estaba prófuga, ¿no? Dentro de él, al parecer son 3 los involucrados. Esto acaba de pasar, podemos hablar tal vez de la connotación que ha tenido este caso, que lo hablábamos hace un rato, y de si usted cree que va a acotarse un poco el tiempo de investigación y si a la alta connotación mediática que ha tenido este caso. Que tiene que, igual de todas formas tiene que existir un periodo de investigación, esperemos que quede en prisión preventiva, al igual que a los otros 2 personas que se le habían sindicado como autores también, o cómplices de este delito. Pero en definitiva la tramitación debiese ser un poco más rápida porque es un delito que hay pruebas, en definitiva que ya hay 2 personas, que ya se tiene un celular, que se sabe que se manipuló, y falta ver tal vez el motivo del crimen, porque se dice que puede haber sido un robo frustrado o algo así, pero considerando que le enviaron un mensaje, entonces tal vez no tiene tanto que ver con el robo, sino más bien con otro tipo de intenciones. ¿Qué opinan ustedes? Es que sí, entiendo que siempre se le tiene que sindicar como un motivo, pero en definitiva los delitos contra las mujeres, como el que pasó con Xaviera, pasa porque son mujeres y porque estaban transitando solas y porque son, por ejemplo, si un hombre transita solo es muy poco probable que lo violen, pero es mucho más probable que a la mujer sí la violen. Y también creo que faltan antecedentes para ver si es que ella fue víctima o no fue víctima de algún tipo de delito sexual. Vamos a estar absolutamente atentos a lo que pase con el caso de Xaviera Rojas y también de otros casos que hemos conversado aquí. Javiera Canales, abogada de la Corporación Miles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una breve pausa, pero al regreso vamos a estar conversando acerca del cambio de nombre y sexo registral con Rolando Jiménez. No se despegue. 58, como anunciábamos antes de la pausa, vamos a estar conversando acerca del cambio de nombre y sexo registral con Rolando Jiménez, que ya se encuentra con nosotros. Él es parte del móvil. ¿Cómo está, Rolando? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hablemos de este avance. Vamos a conversar si es que lo consideran un avance o no. Correcto. Pero las personas trans ya pueden pedir hora en el registro civil para realizar el cambio de nombre y sexo registral. Esto en cualquiera de las 420 oficinas del país. Correcto. Si nos puede contar un poco, Rolando, de qué se trata este procedimiento. Bueno, esta es una noticia de primera relevancia para la población y sus familias. Es un salto cualitativo en la calidad de vida de la familia, de las personas trans y sus familias. Lo que se inició ayer, el lunes, fue que pueden pedir hora ya en los registros civiles las personas trans mayor de 18 años, solteras, y que van a poder hacer a través de un trámite administrativo en el registro civil, presentando solamente 2 testigos, cambio de nombre y sexo registral. Eso significa un salto enorme en la calidad de vida, en el acceso a la salud, la educación, el trabajo de las personas trans, y por lo tanto estamos muy contentos de haber contribuido, como otras organizaciones, a la aprobación de esta ley. Esta ley, a partir del 27 de diciembre, se empiezan a hacer las audiencias especiales, donde un oficial del registro civil, previamente capacitado para eso, va a entrevistar a esta persona y en 45 días más, en promedio, debiera poder retirar su cédula de identidad con su nombre, con la identidad de género que esa persona ha definido que le corresponde, y por lo tanto el trámite, que duraba 2, 3, 4, incluso más años, que era un juicio civil de cambio de nombre y sexo registral, se reduce en el caso de las personas solteras a 45 días, solamente con la presentación de 2 testigos, y no hay ningún trámite otro más. Y su carnet de identidad se renueva y su partida de nacimiento. Así que es una tremenda noticia que costó 5 o 7 años aproximadamente sacarla adelante. Rolando, ¿por qué se hace una distinción con las personas solteras específicamente?
Bueno, ahí lo que primó fue que las personas casadas que hacen cambio de nombre y sexo registral podrían verse afectados los derechos de la familia nuclear, en este caso de los hijos, por ejemplo. En ese contexto, la ley significó un retroceso, a pesar de que es un salto cualitativo en adelante, la ley significó un retroceso en términos de las personas casadas, porque hoy día las personas casadas que hacen cambio de nombre y sexo registral a través del proceso antiguo, que dura 2, 3 años o más, dependiendo del tribunal que te toque, esa persona no tiene que divorciarse. Sin embargo, para hacer el cambio administrativo, los mayores de 18 que están casados, el vínculo se disuelve automáticamente. Fue una indicación, un artículo que, por cierto, nosotros rechazamos y no compartimos, pero el gobierno de Sebastián Piñera se la jugó por imponer esa norma y no hubieron las mayorías necesarias en el Congreso para oponerse a esa normativa que es regresiva en términos de los derechos humanos y de la igualdad ante la ley de las personas trans, casadas en este caso. Y se generó un procedimiento, también una de las cosas lamentables de la ley, a pesar de todo lo positivo, es que se deja fuera a los menores de 14 años. Justamente hablemos de esto. ¿Qué pasa con los menores de edad que quisieran hacer este proceso? Lamentablemente ahí también este gobierno, retrocediendo en lo que habíamos logrado avanzar con el segundo gobierno de Michelle Bachelet en torno de la ley, insistió en dejar fuera de la ley a los menores de 14 años. Y por lo tanto, lo que se abrió ahí un proceso de acompañamiento para los menores de 14 años que va a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y ONG que se dedican a este tema, y fundaciones. Es lamentable porque las estadísticas nos señalan por investigaciones que hemos hecho en Chile que más del 60% de los niños trans saben antes de los 10 años que son trans, y por lo tanto ya incluso hay fallos en tribunales civiles donde jueces de la República le han reconocido cambio de nombre y sexo registral a personas trans de 5, 6, 7 años, y por lo tanto eso va en el sentido correcto. Lamentablemente el sesgo ideológico y político del Ministerio de Justicia de este gobierno dejó fuera a los menores de 14 años. Y para los mayores de 14 años pueden ir acompañados a hacer el trámite de un familiar directo, de su representante legal, y eso se hace en un tribunal distinto, se hace en un tribunal que es el de familia. En el de familia, un chico mayor de 14, menor de 18, puede hacer el trámite con el respaldo de uno de sus progenitores o su representante legal si no son sus padres. En ese contexto hay 3 salidas distintas. Trámite administrativo para los mayores de 18 solteros, menores de 18 y entre 18 y 14 años con el respaldo de uno de sus representantes legales, y los menores quedan fuera. Una cuestión que para los menores de 14 años va a seguir estando la posibilidad, no sabemos cómo van a reaccionar los jueces ante la aparición de la nueva ley, pero va a seguir vigente la ley antigua de cambio de nombre y sexo registral. Por lo tanto, eventualmente hay familias que podrían recurrir a la antigua ley para lograr que sus hijos menores de 14 hacia abajo puedan acceder a cambio de nombre y sexo registral, y esperamos que los tribunales civiles mantengan esa tendencia que te decía yo, que ya ha significado que hay reconocimiento de identidad de género a niños y niñas trans menores de 14 años, incluso uno de 7 años. En ese contexto, nos parece que va a haber que en el mediano plazo, lamentablemente, a pesar de la advertencia al gobierno y al Congreso, modificar la ley de identidad de género para que incluya a los menores de 14 años también, en su momento. Rolando, específicamente, usted ha hablado bastante del protocolo antiguo también. ¿Cuál es la diferencia que había entre el estableció ahora? Bueno, la ley de cambio de nombre era una ley general que fue utilizada por las personas trans. No sabemos cuál fue el primer caso que se dio en Chile hace ya 20 o 30 años, pero era una ley que significaba que tú tenías que contratar a un abogado y hacer una demanda civil ante un tribunal civil de la República, donde era el que daba criterio del juez si concedía o no concedía el cambio de nombre y sexo registral. Por ejemplo, se dieron casos tan ridículos en que a una persona le permitían cambiar sus 2 primeros nombres, pero en su partida de nacimiento y en su cédula de identidad no se cambiaba el sexo. Entonces se llamaba María Antonieta Jiménez Pérez, pero el carnet y la partida de nacimiento se señalaba que era masculino su sexo, su género, y por lo tanto había una señal muy torpe de parte de los tribunales. Eso sacaba, esa discrecionalidad sacaba con la ley. Ahora las personas mayores de 18 años solteras que van al registro civil en un trámite administrativo, solo con la presentación de 2 testigos en un plazo no máximo de 45 días puede hacer cambio de nombre y sexo registral, y el registro civil no tiene ninguna autoridad para desconocer esa petición. Por lo tanto, es sí o sí. Ya tendría que violar específicamente la ley, por ejemplo, presentar una solicitud estando casada, ya en ese contexto, y ir al registro civil. Las personas casadas, trans,
hombres o mujeres trans, tienen que hacer el trámite en un tribunal de familia, al igual que los menores de 14 años. Rolando, este es un primer paso, digamos, para poder, que seguramente hay que ampliar esta ley y los protocolos que vienen con esto. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para ustedes? Bueno, sin ninguna duda, aquí lo que falta es en el tema de la población trans, son políticas públicas más específicas y de afirmación positiva respecto de acceso al trabajo, la salud y la educación. Las personas trans son las personas más vulnerables de la diversidad sexual. Justamente, Rolando, me quiero detener en la parte de salud, porque entiendo que hay varias personas que necesitan tener acceso a tratamientos hormonales, por ejemplo. ¿Cómo funciona eso ahora y cómo debería funcionar idealmente? Hemos ido trabajando durante los sucesivos gobiernos. Esto partió con el primer gobierno, el primer gobierno Bachelet. Se hizo una experiencia piloto con personas trans en el consultorio número 1. De allí salió una política pública que todas las decisiones que hay que tomar para la transición. En ese contexto, hoy día hay alrededor de 4 o 5 hospitales en distintas zonas del país que hacen cambio de nombre y sexo, o sea, que hacen procesos de reasignación sexual. Y eso se ha ido construyendo de a poco como una política pública que ha sido muy interesante. Y hoy día lo que falta por hacer de esa política pública es canastear las prestaciones que FONASA, los precios que FONASA le pone a cada una de esas prestaciones médicas. También nos pegamos un salto importante. Hace poco tiempo atrás logramos que la ISAPRE dejaran de considerar la transexualidad como una enfermedad, como una patología, y castigaban las prestaciones que le hacían a las personas trans. Presentamos una demanda que terminó en la Corte Suprema, donde la Corte Suprema le ordena, y la Superintendencia hizo lo propio, respecto de que no se considera nunca más una patología la transexualidad, y por lo tanto los planes de salud que ofrezcan la ISAPRE no pueden partir de esa premisa y castigar los beneficios de estas personas trans. Así que hay noticias buenas en términos de que en el tema de los procesos de reasignación sexual hay 4 o 5 hospitales que tienen clínicas y un grupo especializado de distintos profesionales para abordar la temática de la transexualidad, y eso se ha venido construyendo en los últimos 3 gobiernos sin ninguna duda, y eso ha avanzado bien. Hoy día puede que haya listas de espera para personas trans para reasignación sexual, pero todo ese proceso le sale gratuito a las personas que están en el tramo A de FONASA, y por lo tanto la ley que se entra en vigencia ahora el 27 con las audiencias especiales, el registro civil, viene a complementar una política de salud que venía avanzando también en el mismo sentido de reconocer dignidad, derecho, igualdad ante la ley. Estamos conversando con Rolando Jiménez, él es director del área jurídica del Móvil. Rolando, justamente para seguir conversando acerca de temas de salud, ¿cree usted que faltan especialistas para tratar, por ejemplo, con los tratamientos hormonales? Sí, sin ninguna duda, hay muy pocos endocrinólogos que tienen el conocimiento que les permite hacer procesos con las personas trans respecto de la hormonización. Hay falta de cirujanos que sean expertos en las técnicas quirúrgicas que son pertinentes para una operación de reasignación sexual, sea un hombre o una mujer. Entonces, por cierto que faltan especialistas en la materia. Se dio un paso, logramos, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, logramos que el ministro Mañalich de la época financiara al ministerio la capacitación de 3 urólogos que capacitó el doctor Macmillan, que fue el que empezó con la operación en Chile, y esos 3 cirujanos están hoy día operando en 3 hospitales distintos, por lo tanto se amplió la capacidad, pero sin ninguna duda faltan endocrinólogos, muchos psicólogos y psiquiatras que no tienen ni idea respecto del fenómeno de transexualidad, lo abordan como patología, y sin ninguna duda hay que intervenir las mallas curriculares de la formación docente de estos profesionales, y eso podría ser la solución en el mediano plazo respecto del déficit que hay de especialistas en términos de la población trans. Rolando, lo quiero llevar a una noticia que apareció en Publimetro hoy día, es el testimonio de Valeria Pinto. Ella dice que por fin podrán reconocerme como siempre he sido desde niña, desde los 5 años que me di cuenta de que era mujer. Para mí fue un día muy esperado por mucha gente. Hay gente que murió esperando, mucha gente que luchó por esto y por esta ley, por este reconocimiento. Lo sacamos adelante con mucha dificultad. Ella habla de hecho también de su sueño de ser mamá. Dice que le gustaría mucho adoptar. Según sus palabras, es darle todo mi cariño a un niño o una niña. Es algo que no se habla en Chile, de la maternidad trans.
Desde la experiencia que usted ha tenido en móvil, ¿qué significa para una persona cuando se hace este cambio de sexo registral? Bueno, sin ninguna duda, en la última semana, ayer y anteayer, tuve una cantidad enorme de llamados telefónicos, de mail, de Twitter, de gente pidiendo información respecto de cómo se operaba la ley. Y la felicidad de los padres, de las madres, de las personas trans que han llamado en estos días y con las que estamos en contacto permanente. Ayer estuvimos en el registro civil conversando sobre el tema con el registro civil. Hay un antes y un después respecto a esta ley. Sin ninguna duda, la violencia cotidiana que vive la población trans, femenina y masculina, es un dato de la realidad. Como te decía hace un rato, el sector más vulnerable es la población de diversidad sexual. Ellos tenían problemas de acceso al trabajo, a la educación, a la salud, son echados de sus casas, muchos de ellos. Muchas mujeres trans en el pasado terminaron solo ejerciendo el comercio sexual como la única forma de sobrevivencia económica, para tener plata para pagar un techo, comer, vestirse. En ese contexto, hoy día hay un cambio cultural muy interesante. En los colegios ya los niños y niñas trans no están siendo expulsados del colegio, ya no los marginan, y por lo tanto hay políticas públicas en educación que protegen los derechos de la población trans. Por lo tanto, esta ley viene a ser un piso más en el edificio de la igualdad que tenemos que construir, en ese edificio donde cabemos todos y, por cierto, donde tenemos que trabajar con mucho más ahínco respecto a aquellos que son más vulnerables. Y en este caso, si tú eres pobre, eres trans, eres indígena, por ejemplo, ahí se multiplican las causales de discriminación. Tenemos que seguir trabajando, y por eso es tan importante que la gente conozca la ley, se apropie de ella, y además vamos a empezar rápidamente con la necesidad de que avanzar mucho más allá. Hay que trabajar duramente para que la ley incorpore más temprano que tarde a los menores de 14 años, porque como te decía esta chica que tú señalabas, ella se dio cuenta a los 5 años. Bueno, ese es el dato duro de la realidad. Eso es lo que nos pasa siempre con niños y niñas trans. Nos dicen, yo a los 4, 5, 6 años yo sabía que tenía una diferencia, y esa diferencia tenía que ver con el sexo que me asignaron al nacer. Bueno, eso les significaba una serie de problemas en la cotidianeidad que hoy día afortunadamente están desapareciendo desde el ámbito de la familia. Es muy lindo, es muy hermoso, es muy emotivo, y ver llegar familias con niños de 14, 12, 13 años a la sede del móvil, porque van a pedir apoyo con terapéutico, van a pedir apoyo para ver cómo hacer el cambio de nombre y sexo registral. Hace 10, 15 años atrás, los adultos trans, las personas trans, solo se asumían alrededor de los 27, 30 años. O sea, toda una vida viviendo el estigma, el maltrato por una identidad de género que no se condecía legalmente con la que ellos sentían. Rolando Jiménez, director del área jurídica de Móvil, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, entonces, las personas trans que nos pueden estar escuchando pueden acercarse a las oficinas del registro civil, las 420 que hay alrededor del país, para pedir una hora para este cambio de nombre y sexo registral. Muchas gracias, Rolando, por estar con nosotros. Y solamente en un mensaje: necesitamos paridad en la Asamblea Constituyente. Muchas gracias, es muy importante ese mensaje, y de hecho tenemos que conversar sobre esto porque es parte de la agenda. Nosotros nos vamos a un breve corte y ya a la vuelta vamos a estar conversando con el abogado Hans Bevence. Son las 4:15 minutos, y como anunciábamos antes de la pausa, vamos a estar conversando acerca de algunas dudas jurídicas con el abogado Hans Bevence, que ya se encuentra en nuestro estudio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Hans, conversamos primero que nada sobre esta querella que presentó el senador Navarro en contra del presidente Piñera por delitos de lesa humanidad. ¿Es posible que pase esta querella? ¿Puede ser que el presidente tenga que responder por estos delitos? Ya, estamos partiendo un poco por el fondo, pero partamos un poquito por el principio. Por favor. Esta querella no solamente es interpuesta en contra del presidente, sino que también está interpuesta en contra del exministro Chadwick, como en su calidad de ministro del Interior, del ministro actual del Interior, don Gonzalo Blumel, y en contra del general director de Carabineros, el general Rosas. Está en contra de ellos 4. ¿Por qué? Por la responsabilidad que les cabe como autores de delitos de derecho de lesa humanidad, ¿ya? Y
efectivamente esta es una querella que ya pasó el filtro de la admisibilidad. Eso tampoco hay que entenderlo, porque muchas veces, y pasa mucho cuando se informa, se declara admisible querella, eso no significa que la querella ya esté lista para ser juzgada o que ya el juicio vaya a ser pronto. Hicimos la primera pregunta como la que todo el mundo escucha cuando ve la noticia, ¿no? Así es. Pero se declara admisible querella, quiere decir que se va a remitir al Ministerio Público y el Ministerio Público va a tener que investigar. O sea, en el fondo, ¿se puede, cómo se diría? ¿Se puede procesar? ¿Se puede avanzar con la querella? ¿Cómo funciona? Efectivamente, dice que va a haber investigación. Ahora, también es necesario decir que ya existe una querella por estos hechos en contra del presidente que fue presentada hace cerca de un mes por agrupaciones de derechos humanos y defensorías ciudadanas. Por lo tanto, probablemente esta querella se va a terminar agrupando a esa querella porque, bueno, son básicamente los hechos del 18 de octubre en adelante y esta querella, obviamente, como es más reciente, tiene hechos nuevos ocurridos desde la presentación de la querella antigua hasta ahora. Probablemente se van a tener que agrupar y se van a investigar en conjunto. Pero el hecho de que ya se estén investigando y que se esté recabando información respecto a estos hechos habla de que hay seriedad de parte del Ministerio Público y de parte de las instituciones que están funcionando para que se puedan perseguir estas responsabilidades si es que las hay. En este caso lo presentó el senador Navarro. Así es. Pero ¿cualquier ciudadano podría hacer esto? Lo que pasa es que efectivamente la ley penal establece que la víctima es el ofendido por el delito. Un ejemplo sumamente burdo. Usted y yo en este momento tenemos un desacuerdo, nos transamos a golpes. ¿Quién es el ofendido? Usted, yo. Cada uno se podría querer en contra del otro por las lesiones que nos causáramos. Ahora, existe... Esperemos que no pase, ¿eh? Esperemos que no pase. Existe un caso de acción popular, por así llamarlo, que es en los delitos cometidos por funcionarios públicos, que puede denunciar cualquier persona en el interés de toda la sociedad. Como acá hay obviamente funcionarios públicos de la élite de los funcionarios públicos, es que puede interponerla cualquier persona y no necesita ser la víctima del delito quien la interponga. O sea, puede haber un representante, en este caso el senador Navarro lo está haciendo como en representación de otras personas. Lo está haciendo en representación de la sociedad, efectivamente. Ahora, la querella está bien fundamentada, me parece que es un texto periodísticamente hablando muy completo, porque cuenta, porque evidentemente cuando, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el tipo penal de los delitos de lesa humanidad, pero para fundamentarlo recoge mucha información y recoge muchos fallos judiciales respecto a los recursos de protección y amparo que se han interpuesto desde el día 18 de octubre hasta ahora para, por ejemplo, el tema de evitar el uso de balines, bombas lacrimógenas, lo que se está hablando hoy por hoy del tema de la soda cáustica, todo eso. Entonces, me parece que como documento periodístico tiene bastante interés la querella. Como documento periodístico, pero judicialmente. Judicialmente, o sea, lo que pasa es que ¿quién va a determinar si es que hay mérito o no? Son los tribunales de justicia, ¿ya? Es lo mismo que han hecho todos los organismos internacionales que han venido a hacer informes y han constatado que existen violaciones de derechos humanos, ¿cierto? Le han preguntado a la gente de Human Rights Watch, a la gente del INDH, a la gente de la ONU. ¿Y usted cree que estos son sistemáticos? Y todos responsablemente han dicho, yo no me puedo pronunciar de si son sistemáticos. Pero aquí está la evidencia, ¿no? Acá está la evidencia. Tribunales se tiene que pronunciar. Yo como abogado le voy a decir lo mismo. Yo no le podría decir si son sistemáticos o no, pero la evidencia está y los tribunales tendrán que determinar si son sistemáticos. Si son sistemáticos ya se puede configurar el tipo penal y si no, bueno, no se podrá configurar. Justamente, ¿cómo es la figura legal de los crímenes de lesa humanidad? Ya, perfecto. La ley que tipifica estos delitos toma la tipificación de las lesiones graves gravísimas, que en el Código Penal dice aquel que le causare a otro lesiones que, uno, los dejen imposibilitados o lesiones cuya se habla, para explicarlo en simple, se habla en el Código Penal lesiones que perduren en la persona por más de 30 días. Es una lesión grave. Y una lesión grave gravísima es aquella que puede dejarlo demente, imposibilitado, o sea, impedido para el trabajo, impedido de un miembro importante o en los casos en que quede evidentemente deforme. Eso
Entonces, toma este tipo básica, que son las lesiones graves o las lesiones gravísimas, y además le pone ciertas circunstancias que hayan sido cometidas en un ataque generalizado, sistemático, en contra de un grupo de la población civil. Eso lo hemos hablado varias veces, ya está como en el acervo colectivo de las personas. Y es lo que usted decía hace un rato, ¿no? Claro. Que en el fondo no se pone la evidencia al frente, pero no tenemos que ver si es que efectivamente se pronuncian los tribunales y dicen que se hizo de forma sistemática. Claro, ahí la diferencia entre generalizado y sistemático es la siguiente. Generalizado se trata de un ataque que puede ser único, pero abarca un número grande de personas. Y por eso es generalizado. O sea, se ataca en una sola oportunidad, muchas veces. Sistemático son varios ataques entendidos en un cierto periodo de tiempo. En este caso, también parece muy plausible plantear que desde el 18 de octubre, por ejemplo, lo que más se ha hablado, el tema del trauma ocular. El tema del trauma ocular evidentemente ha subido exponencialmente desde el día 18 de octubre hasta ahora empezaron a bajar un poco por el tema del no usar uso balines. Empezaron a bajar los traumas oculares. Aún así, hay lesiones con traumas oculares, ya no por balines, sino que por golpes con las lacrimógenas de hace poco tiempo. El otro requisito que establece el tipo penal es que sea una política sistemática del Estado o de sus agentes, ¿ya? Y evidentemente, acá la discusión que se va a dar es que si podemos plantear que hay una política sistemática, evidentemente una defensa va a decir, acá no hay una política sistemática del Estado o de sus agentes, porque no hay una orden directa para ejecutar este tipo de actos. ¿Qué es lo que ha dicho bastante el gobierno al respecto y Carabineros también? Y evidentemente en esa línea van a ir las defensas. Van a decir, acá no hay ninguna orden de salir a mutilar manifestantes. Eso es lo que van a decir las defensas. Evidentemente, por la otra parte, por la fiscalía y el querellante, ¿qué es lo que van a decir? A ver, ok, los delitos se pueden cometer por acción o por omisión. Es muy poco probable que exista un correo electrónico del presidente de la República, copiado con el ministro del Interior, copiado con el general director de Carabineros, en que esté la orden de... Ahora, ¿cómo se construye este delito por omisión? Diciendo quiénes son las personas responsables de que estas cosas no pasen. ¿Por qué, si en este país ya habían 50 traumas oculares, por qué no se mandó un instructivo? Oye, paremos. Cuando hubo 100 traumas oculares, esto está muy detallado en la querella, se le consultó al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, si es que había que revisar los protocolos de Carabineros. Y él contesta, y esto está todo en la querella, no es que yo lo esté inventando yo, esta es la querella, por eso estoy tratando de resumirla, y él contesta, sí, pero no podemos dejar a Carabineros sin sus maniobras de acción. Por lo tanto, la gente que estaba detrás de esto y que pudo haber detenido, no lo hizo. Entonces, ahí se construye el delito por omisión. Porque, evidentemente, no se va a encontrar un correo electrónico con una orden de salir a mutilar manifestantes. Pero sí se puede, y es lo que van a intentar, construir la responsabilidad en base a la no actuación o al no detener este tipo de hechos. Hans, mucho se ha hablado del juicio político que se está haciendo hacia el presidente, hacia el ministro del Interior y las otras personas que podrían ser eventualmente responsables. Pero estamos hablando de un juicio político. En esta querella, por ejemplo, y en realidad en el derecho en general, ¿existe la figura de la responsabilidad política? Ya, a ver, yo no soy constitucionalista, los constitucionalistas podrían contestar mucho mejor esa pregunta. El tema de las acusaciones constitucionales se generan responsabilidades políticas y las responsabilidades políticas te llevan a inhabilitación para el uso o para el ejercicio de cargos de elección popular o incluso cargos públicos. Que es lo que pasó al exministro Chadwick. Efectivamente. Ahora, la responsabilidad penal, la querella busca responsabilidades penales. Lo que la responsabilidad penal, dicho muy en simple, muchos profesores quizás si están viendo esto se van a enojar, pero la responsabilidad penal lo que lleva es aparejada una sanción que en general, muy en general, porque hay toda una teoría detrás de esto, pero para resumirlo muy en simple, te lleva a lo que es cárcel. Si es que cumpliendo ciertos requisitos y cumpliendo ciertos tipos de penas, algunas son de cumplimiento efectivo y otras se pueden cumplir a través de penas sustitutivas, otro tipo de pena. Al respecto, Hans, el senador asegura que busca un presidio mayor en cualquiera de sus grados, siendo el máximo una pena que va de 15 años y un día a 20 años. ¿Eso es efectivo? Eso es efectivo. El
El artículo que tipifica los delitos de lesa humanidad dice que la pena asignada a este delito es de presidio mayor en cualquiera de sus grados. Presidio mayor parte en 5 años y un día. Esto, bueno, es algo que también a título personal hay que cambiar pronto esto de los presidios porque nadie lo entiende. Hay que decir, la pena va de 5 años y un día a 20 años. Eso es. El presidio mayor en su grado medio va de los 10 a los 15 y el grado máximo de los 15 a los 20. Ese es el rango de pena. Ahora, ¿cómo se determina la pena dentro de ese rango de penas? Hay distintas consideraciones. Ahí es donde entran a hablar las atenuantes y las agravantes de la responsabilidad penal. Entra también ahí a actuar el tema del daño causado y entran otras consideraciones. En general, estos son personas que jamás han tenido pasos por la justicia, no han estado presos, no van a tener una gran cantidad de agravantes. Por lo tanto, efectivamente, si bien uno también, el titular siempre arriesga hasta 20 años de cárcel, probablemente de ser efectiva una responsabilidad va a ser en los tramos más bajos de la pena. Importante la aclaración entonces para el titular, digamos. Estamos conversando con el abogado Hans Bevense. Lo quiero llevar a otro caso. La UDI anunció acciones legales por la aparición de una placa en memoria de Jaime Guzmán en un vertedero en Antofagasta. ¿Qué tipo de acción legal se podría hacer con este anuncio que hizo la UDI? Ya. Ahí hay que distinguir esto. Típico abogado, un abogado siempre le va a contestar, hay que distinguir un par de cosas. Primero, lo que habíamos dicho antes, la víctima es el ofendido por el delito. Entonces, si esta placa estaba, por ejemplo, en un bien nacional de uso público, estaba en la calle, estaba en una plaza, ahí entiendo yo que el legitimado para ejercer acciones no sería la UDI, sino que sería la intendencia del lugar o la persona que represente a la municipalidad o la persona que tenga que representar la institución que represente acá a la ciudad de Antofagasta. En cambio, si esa placa hubiese estado en dependencias de la UDI, evidentemente el legitimado para interponer una querella por daños, en este caso, sería la gente de la UDI. Eso habría que terminarlo, yo no conozco más allá del caso. Estuve leyendo camino acá al estudio que esta placa fue robada en el año 2013. Así es. Por lo tanto, si fue robada en el año 2013 y estamos en 2019, ese daño, ese robo, ese hurto, dependiendo de las condiciones que haya sido, también hay una diferencia entre el hurto, el robo y el daño que no vale la pena explicar por el tiempo que tenemos, pero también estaría prescrito. Entonces habría un tema, salvo que se probara que esto fue hace menos de 5 años y pudiera, pero en todo caso, si lo vemos como un daño, como daño a la propiedad, efectivamente el legitimado activo sería la intendencia y bueno, la pena por los daños también se divide en tramos dependiendo del valor del bien, pero las penas más altas por daños llegan hasta los 5 años. Muchas gracias por aclararnos esta duda, en fondo con los titulares y con este caso en específico de esta placa robada, el abogado Hans Bevense, muy didáctico por cierto, esperemos que no lleguemos a los combos nunca en ninguna posibilidad dentro de este noticiario. Nosotros nos reencontramos mañana, muy buenas tardes y siga en compañía de la red.